Bueno, comenzamos el último vídeo que se corresponde con los compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Hemos visto un primer vídeo con alcoholes y ésteres, un segundo vídeo con aldehídos y cetonas, y vamos a ver el último vídeo en el que vamos a hablar de los ácidos carboxílicos y de los ésteres. Empezamos con los ácidos carboxílicos. El grupo funcional ácido es este que tenemos aquí representado. Tenemos carbono unido a doble enlace con oxígeno y unido a enlace sencillo con el grupo OH. Cuidado que grupo funcional por definición es el conjunto de átomos, en este caso 4, y las uniones que hay entre ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos 4 átomos, y como están unidos, le confieren unas propiedades físicas y químicas características a aquellos compuestos que lo tienen. ¿Quiere decir esto? Que ni este es el grupo carbonilo propiamente dicho y va a tener las propiedades del grupo carbonilo, ni este es el grupo OH de alcohol característico. Es decir, este conjunto de átomos y sus uniones le van a dar unas propiedades diferentes a las que tendría las del grupo carbonilo por un lado, aldehídos y cetonas, y las que tendrían los alcoholes por otro lado. ¿De acuerdo? O sea, van a tener sus propias características. En concreto, pues para empezar, pues van a tener características ácidas como los oxoácidos de los inorgánicos, ¿vale? De los compuestos inorgánicos. ¿Qué característica importante tiene el grupo ácido inicial? Pues que pasa lo mismo que con los aldehídos, que como requiere de un carbono que utilice 3 de sus enlaces, uno para formar enlace doble, uno para formar enlace doble con oxígeno y uno para formar enlace sencillo con oxígeno y con hidrógeno, ese oxígeno, pues tiene que ir forzosamente o al final o al inicio de la cadena, con lo cual no vamos a tener que decir dónde va. ¿Y cómo se nombran? Pues muy sencillo. Este es el único compuesto que tiene, junto con los ésteres, una variación en cuanto a su nomenclatura, ¿de acuerdo? Para empezar, se pone la palabra ácido al inicio, ¿de acuerdo?, del nombre del compuesto. Y después, al esqueleto carbonado principal, pues se le añade la terminación oico. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos el número de átomos de carbono que tiene la cadena principal, le añadimos la terminación oico. Entonces, en este caso, fijémonos cómo nos lo vamos a escribir. Vamos a escribir COOH, es decir, nos vamos a representarlo así. En la fórmula semidesarrollada, el grupo ácido, aquí lo tenemos, se representa carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. No O2H, sino OOH. ¿De acuerdo? Entonces, como hay un solo átomo de carbono, sería metano, como es ácido metanoico, y como es un ácido carboxílico, se pone delante la palabra ácido. Y lo mismo haríamos con los otros, ¿vale? Aquí tenemos 2 carbonos, pues sería el etano, etanoico, y 3 carbonos, pues sería el propano, propanoico. Y hay que poner delante la palabra ácido, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se usan localizadores? Lo he dicho antes. El grupo ácido va siempre en un carbono de un extremo y como nosotros vamos a empezar siempre a numerar el esqueleto carbonado por donde esté el grupo ácido y va a ser siempre la cadena principal la más larga que contenga el grupo ácido, pues no, siempre va a estar en el carbono 1 y como siempre va a estar en el carbono 1 no hay que decir dónde va, ¿de acuerdo? Que es lo que tenéis aquí aclarado en la conclusión. Aquí tenemos más casos. Uno de los aspectos importantes que quiero reflejar es que cuando nosotros tenemos un esqueleto carbonado muy grande y tenemos varios grupos CH2, ¿de acuerdo? Se llama grupo metileno. Lo que se hace es, en lugar de poner CH2, 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 etcétera, lo que se hace es poner es un paréntesis, ¿de acuerdo? Y ponerle el número de grupos CH2. Entonces contaríamos en línea, no confundir los CH3 de metilos como radicales, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un carbono, 2 carbonos de los 2 metilenos que van juntos, más el carbono del grupo ácido, serían 4, por lo tanto este sería el ácido butanoico. Aquí tenemos un carbono, 2 carbonos de los 2 grupos ácidos y los 3 carbonos de la parte central del esqueleto carbonado, tendría 5, sería el ácido pentanoico, pero como tiene 2 grupos ácidos no sería el ácido pentanoico, sino sería el ácido dioico, ¿de acuerdo? Como vemos se subraya el di, lo he subrayado para dejar claro que con poner di no hay que decir dónde van los grupos ácidos, porque van uno al principio y otro al final de la cadena principal, pues es suficiente, ¿de acuerdo? Pero sí hay que decir cuántos hay, ¿de acuerdo? Pero no hay que subrayarlo. Y por último, pues tenemos 6 átomos de carbono, el primero y el último, el CH3 del grupo ácido, y los 4 intermedios, pues sería el ácido hexanoico. Pasamos a ejemplos. Aquí tenemos la representación del compuesto, ¿cómo sería? ¿De
¿de acuerdo? Y así es como normalmente a nosotros nos lo van a dar. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que si nos dan esta representación, para ver bien cuál es el esqueleto principal, cómo numerar, etcétera, pasen de esta representación, pasen a esta. Fijaros, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, aquí está, unido a un CH3, por eso está entre paréntesis, pues se le pone el CH3, lo podéis poner hacia abajo o hacia arriba, como os dé la gana. Después tenemos otro CH, ¿veis? Y ahora tenemos un CH3 que está unido a ese CH, hacia arriba o hacia abajo, como queráis, no tienen por qué estar uno hacia arriba y otro hacia abajo, lo puedo poner los dos hacia el mismo lado perfectamente. Y luego un CH2 y el grupo ácido, y así veis más fácilmente cuál es la cadena principal. Aquí no hay duda, es la más larga posible, aquí está, que contiene al grupo ácido, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se nombraría? Muy fácil, 6 átomos de carbono, hexanoico, ácido hexanoico. Como no hay que decir dónde va, pues ya está. Y ahora, como tengo dos radicales, que son 2 metilos, hay que indicar dónde van los metilos. Como hemos empezado a numerar por aquí, porque el carbono 1 es el del grupo ácido, pues estaría en el 3,4. Recordemos, 3,4 dimetil. Siempre hay que decir con prefijo latino el número de radicales que tenemos. ¿De acuerdo? No basta con decir 3,4 metil y dar por entendido. Ya lo he repetido en otros vídeos, pero no me importa repetirlo porque es un error que se suele cometer y hay que procurar evitarlo, ¿vale? Y como es una mecánica que se repite en todos los compuestos, pues es más fácil de recordar. En este caso, pues pasa igual. Fijaros, he puesto aquí el grupo ácido, ¿veis? COOH, también se suele escribir al revés, COO y la H hacia afuera. Después tenemos el CH con el cloro, vemos aquí, tenemos el CH y entre paréntesis el CH3 porque tiene unido un metilo, vemos, el carbono que tenemos aquí, el metilo que está unido a ese carbono, el doble enlace y después tenemos CH, aquí está, y el metilo, bueno, el metilo no, el carbono de la última cadena, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se nombraría? Siempre el carbono 1 es el que tiene el grupo ácido y es el esqueleto siempre, la cadena principal, la cadena más larga posible. En este caso, la cadena más larga posible que puedo pintar incluye el doble enlace. Si no lo incluye, pues lo tengo que nombrar el doble enlace en la ramificación que sea. En este caso, pues no hay duda. 6 carbonos, esta es la cadena más larga, pues entonces, si tiene 6 carbonos sería hexanoico. Como tiene un doble enlace, sería hexenoico. Aquí está. Enoico, ¿vale? Y como el doble enlace puede ir en más de un sitio, puede ir entre estos dos carbonos, entre estos dos, e incluso puede ir entre estos dos, hay que decir entre qué dos carbonos va. Y se inicia en el 4, por lo tanto hay que poner el 4. Hexenoico, lo separo enoico la terminación y meto el 4. Y después tengo 2 metilos y un cloro. Recordemos que siempre es el orden alfabético, ¿vale? La C de cloro va antes que la M de metil. Ojo, para indicar el orden alfabético me fijo siempre en el nombre del radical, no del prefijo latino, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta D no, me fijo en el nombre del radical, porque esto puede ser di, tri, tetra, puede ser cualquier prefijo dependiendo del número de radicales que tengamos. Me fijo en la M y la C de cloro va antes que la M de metil, por lo tanto sería ácido evidentemente, que yo recomiendo siempre ponerlo al final, porque ponemos muchas veces la palabra ácido, ponemos hexenoico y luego no nos cabe el resto. Entonces yo recomiendo siempre ponerla al final. Y después sería 2 cloro, porque el cloro está en el carbono 2, 3,4 dimetil, X4 enoico, ¿de acuerdo? Repito que en orgánica los nombres suelen ser muy largos, pero nos suelen dar toda la información. Vamos a traducirlo al revés. Cuando yo veo este nombre puesto, veo el esqueleto principal, X, ya sé que te pones 6 carbonos, sé que tengo que poner un grupo ácido, lo pongo. En el carbono 4 pongo un doble enlace, es decir, entre el 4 y el 5. En el carbono 2 pongo un cloro, en el 3 y en el 4 pongo un metil en cada uno y cuando haya hecho eso, lo único que tengo que ver es el resto de carbonos del esqueleto carbonado, cuántos hidrógenos le faltan para que cada carbono tenga los 4 enlaces que tiene que formar, los 4 pares de electrones que comparte, ¿de acuerdo? Bien. Nos queda por hablar de los aromáticos. El aromático, el primero de la serie homóloga, en este caso de los aromáticos, se llama ácido benzoico, ¿vale? Del benceno, ácido benzoico, y es este, el anillo aromático de benceno y el grupo ácido.
Y básicamente volvemos otra vez a los hidrocarburos aromáticos. Nos vamos a centrar básicamente en los disustituidos y en las posiciones. Ya sabemos, bueno, aquí he puesto un par de ejemplos, pero bueno, de vídeos anteriores ya sabéis cómo se hace. Esta sería posición 1,3 y esta sería posición 1,4. El grupo ácido donde esté ese carbono es el 1 y entonces si usamos localizadores el cloro va a estar, fijaros, 1, 2 y 3 en el 3, ácido 3-clorobenzoico, o utilizamos el prefijo meta. O sea, la letra M que representa a meta, que son posiciones 1, 3. Ácido metaclorobenzoico. Y aquí el metilo pues está en posición 1, 4. El carbono 1 es el del ácido, el carbono 4 es el del metilo. Entonces yo digo o ácido 4-metilbenzoico, porque ya sabemos que en el 1 está el grupo ácido, o digo ácido parametilbenzoico para indicarlo. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora a los ésteres. Los ésteres son derivados de ácido, si se obtienen a partir de los ácidos. Aquí tenemos el grupo funcional, tenemos carbono doble enlace oxígeno, tenemos el enlace sencillo con oxígeno, si os fijáis, su estructura es muy parecida a la del grupo ácido, pero en lugar de un hidrógeno aquí, tengo un radical, es decir, tengo un esqueleto carbonado. Se obtienen, repito, a partir de los ácidos. ¿Qué reacción se hace? Pues un ácido carboxílico reacciona con un alcohol y se obtiene el grupo éster más agua. Bien, aquí he puesto un ejemplo. Tenemos el grupo ácido, en este caso el ácido metanoico, reacciona con el metanol y se obtiene este compuesto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaros, lo que va a ocurrir es que el OH del grupo ácido se va a combinar con el hidrógeno del grupo alcohol, en este caso del metanol, y van a formar agua. Y este oxígeno que está aquí se va a unir al carbono del grupo ácido. ¿De acuerdo? Es decir, que este OR que aparece aquí sería esta parte, es decir, el oxígeno con el metilo, que iría unido a este carbono. ¿De acuerdo? Así es como sería la red. Realmente, ¿cómo se obtienen los ésteres? Está bien saberlo, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es, yo cuando me encuentre un éster, cómo lo voy a identificar y cómo lo tengo que nombrar, y a partir del nombre, cómo lo tengo que formular. Pero bueno, que sepáis cómo se obtiene. Se llama reacción de esterificación. Bien. Otra de las cosas que tenéis que tener claras es cómo se representa el grupo éster y cómo localizarlo. Aquí tenemos el grupo éster. Fijaros, siempre que os encontréis C o O, si es H, sabemos que es grupo ácido. Si aparece esqueleto carbonado, está claro que esto es un grupo éster. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nombra? Bueno, al grupo éster le pasa lo mismo que al grupo ácido. Y es que tiene que estar en un extremo de una cadena. ¿Por qué? Pues porque necesita un doble enlace con oxígeno y un enlace sencillo con otro oxígeno. Por lo tanto, tiene que estar en el extremo de la cadena. Nosotros nunca vamos a tener que decir dónde está el grupo éster. Y el cambio fundamental que se va a dar es que evidentemente no vamos a poner la palabra ácido, que la terminación oico de ácido la quitamos y la cambiamos por ato y añadimos la preposición de y el nombre del radical que está unido a este oxígeno de aquí. ¿De acuerdo? A este de aquí. ¿Vale? Vamos a verlos con ejemplos y lo entenderéis muy fácilmente. Fijaros, aquí tenemos un éster, que es el que tenemos aquí arriba. El carbono 1 siempre es el del esqueleto carbonado. Y el esqueleto carbonado es el que viene del grupo ácido. ¿De acuerdo? Aquí está. Este es el que viene del grupo ácido. Y yo tengo que contar carbonos a lo largo del esqueleto carbonado. Es decir, yo no puedo saltar aquí. Si yo no puedo decir 1 y 2. No. Porque para saltar de aquí a aquí estoy pasando por oxígeno. Entonces no tengo esqueleto carbonado. Tengo carbono, oxígeno y sigo. No, no. El esqueleto carbonado principal es el que viene del grupo ácido. ¿De acuerdo? 1 y me iría hacia atrás. Este sería mi carbono 1 y me iría hacia acá. Como ya no tengo más carbono, quiere decir que este compuesto viene del ácido metanoico, del de un solo átomo de carbono. Entonces yo digo, bueno, ya no pongo la palabra ácido y la terminación oico la cambio por ato, metanoato. Y pongo la preposición de y el nombre del radical que está unido a este oxígeno y que viene del resto alcohol, ¿verdad? Que tenemos aquí. Como es el metilo, pues su nombre será metanoato de metilo. Vuelvo a repetir lo que dije en otros compuestos. En el caso de los halogenuros de alquilo. Cuando el nombre del compuesto termina con el nombre del radical, ahí se mantiene la O. ¿De acuerdo? No se dice metanoato de metil, se dice metanoato de metilo. Y aquí igual, el carbono 1 es el del grupo éster, aquí está.
¿de acuerdo? Y cuento sobre carbono, salto a otro carbono, carbono 1, carbono 2. No cuento para acá, porque para acá tendría que saltar por oxígeno, y ese no es el esqueleto carbonado. Un carbono, dos carbonos. Dos carbonos significa ácido etanoico. Quito la palabra ácido y pongo la terminación ato, etanoato. De, pues en este caso vuelve a ser el metilo, pues etanoato de metilo. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir que el nombre del radical, al final, si es al final del nombre del compuesto, le tengo que poner la terminación O. Lo que acabo de decir, ojo con el esqueleto carbonado. Si tenéis alguna duda, vuelvo hacia atrás. Este compuesto que tenéis aquí o este compuesto que tenéis aquí, escribirlo como lo hemos puesto aquí. Si cogéis el carbono del grupo este, le ponéis el doble enlace con oxígeno y lo escribís el enlace sencillo con oxígeno y el resto. Y así os daréis cuenta que cuando contáis carbonos, el primero es el del grupo éster, pero que yo no puedo contar para acá, tengo que contar para allá. Entonces, si ya no hay más, está claro que la cadena principal, que por supuesto es la que tiene el grupo éster y que será la más larga posible, como siempre, pues es necesario, en este caso solamente tiene un carbono, por lo tanto será metanoato. Y de etilo, que será el radical que está unido a este oxígeno. Es decir, que yo no voy a contar por dónde sea más larga la cadena, yo puedo tener aquí un carbono y aquí 23. Entonces yo seguiría llamándole metanoato D y el nombre de el radical con esos 23 átomos de carbono, y es lo que hay, ¿de acuerdo? La cadena principal del éster viene del resto ácido, muy importante con esto, ¿vale? Vamos a otros compuestos. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Si yo este compuesto lo rompiese en dos partes, ¿vale? Lo rompiese en dos partes, pues me quedaría doble enlace aquí con oxígeno, enlace sencillo, es decir, que el esqueleto carbonado principal es 1, 2 y 3, propanoato. D y lo que tiene unido, que es un metilo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora al siguiente. Carbono, ya no tengo más para acá, metanoato. ¿Y qué tengo? ¿Un propilo? Pues metanoato de propilo, ¿vale? Y el último, vuelvo a lo mismo. Un carbono, metanoato, y lo que está unido al oxígeno es un etilo, pues metanoato de etilo. Y para finalizar, pues vamos a hablar de los derivados aromáticos, que son más difíciles de ver. Aquí tenemos el grupo éster, si era el derivado del ácido benzoico, sería el benzoato, ¿de acuerdo? En lugar de ácido benzoico, llamo benzoato. Quito el hidrógeno del grupo ácido, perdón, el OH del grupo ácido, y le meto el resto, oxígeno radical del alcohol. Repito que para nombrar y formular no es necesario saber cómo se forma, pero bueno. Y pues este sería el benzoato de metilo, ¿de acuerdo? Y otro ejemplo, aquí tenemos otra vez el benzoato de, en este caso, de etilo, ¿de acuerdo? Como veis, los ésteres, por supuesto, en el esqueleto carbonado del éster se pueden poner dobles enlaces, radicales, etcétera, y todo eso iría adelante, excepto los dobles y los triples que habría que poner en in, como ya sabéis. Pero en cuarto de eso, lo que se trata, vuelvo a repetir que tanto para los ácidos como para los ésteres, es que sepáis identificar en el compuesto un ácido y cómo lo tenéis que nombrar, y que sepáis identificar un éster en un compuesto y cómo lo tenéis que nombrar, ¿de acuerdo? Que no os encontréis, por ejemplo, un compuesto tan fácil de nombrar como puede ser este, que es el propanoato de metilo, que simplemente identificar el grupo éster y nombrarlo, y que sepáis que es un grupo éster. De nada sirve que aquí haya muchas más cosas, doble enlace, halógenos, etcétera. Si veis este grupo funcional aquí, no sabéis que es un grupo éster, ¿de acuerdo? En cuarto, insisto, se trata de identificar grupos funcionales, saber elegir la cadena principal, saber qué terminaciones o cómo tenemos que nombrarlo y las normas básicas para realizarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo y ya con este vídeo hemos completado la serie de vídeos correspondientes a los compuestos orgánicos con oxígeno. Recuerdo, alcoholes y éteres, lo vimos en un vídeo, en un segundo vídeo, aldehídos y cetonas, y en un tercer vídeo pues hemos visto los ésteres y los ácidos carboxílicos. Bien, finalizamos el vídeo.